Hola Karina, Hola, ¿cómo tengo, andás? dice Romina B, porque es un personaje que estoy haciendo. Buenas tardes, Me- y hice justo un video con mi profesor de canto desde el personaje, y lo tengo que cambiar. no hay problema. No hay problema, me No, no, no. parece. Es un segundo, mira, ya lo hago. Perdón, ¿eh? Ahí voy. Como cuando decidí cambiarme el nombre, Karina K. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Darío, un placer. Muchísimas gracias Igualmente. por la invitación. Gracias a vos por haber aceptado para charlar y contarnos lo que has hecho a lo largo de tu carrera. Muchas Bueno, gracias. Karina, para empezar queremos saber cómo estás llevando esta cuarentena. Sabíamos que estabas por hacer Hello Dolly y bueno, nos agarró todo esto y quedamos todos, acá Sí. en cuarentena. Primero una cosita técnica quiero hablar. Sí. Me voy a tener que acercar así porque ya me han dicho que el micrófono de mi computadora a veces no recibe bien. ¿Mm? Teneme al tanto. En Dale. el caso en que se corte mucho, me avisás y cambio de dispositivo, entro al toque, ¿sí? Perfecto, dale. Bárbaro. Lo importante es que se escuche, por eso si me ven solamente los ojitos es porque me estoy acercando mucho al micrófono de la compu. No hay ningún problema. Bueno, tal como me preguntabas, bueno, estos imponderables que suceden en la vida, en el mundo, como lo que estamos atravesando, que realmente fue inesperado, creo que eh, no haber podido interpretar el personaje de Dolly Levy es lo mínimo en relación a todo lo que está pasando, ¿no? O sea, que para mí es una posibilidad de, ya que hay una perspectiva de realizarse en octubre todo el espectáculo, ¿no? O sea, en Rosario sería la primer plaza porque lo que estaba planificado era debutar en el Teatro Ópera Claro. y después a finales de abril salir de gira. Entonces, con toda esta situación, se decidió retomar en octubre en una plaza tan importante como es Rosario. Así que bueno, sigo entrenando, tomando mis clases de canto, sigo trabajando la partitura, digamos, eso específicamente y leyendo de tanto en tanto el libro, o sea, el texto, ¿no? Así estoy empapada. Y también con otros proyectos, porque bueno, yo venía de trabajar con el maestro y director Campanella, y bueno, hay un proyecto con él también en teatral, muy interesante sobre la historia de la comedia, desde los griegos hasta el día de hoy. Así que bueno, es una primicia que te estoy dando, Sí, Darío. la verdad que sí. Así que bueno, tengo ahí un nuevo desafío, así que me pasó unas tareas que tengo que hacer de composición. Así que bueno, ahí estoy. No puedo revelar mucho más, ¿no? Porque es interesante vivirlo como una sorpresa también cuando Ujú. se realice. De hecho, Campanella está construyendo un teatro o Ujú. reconstruyendo el teatro Politeama en la calle Paraná, porque hay una ley que es desde la época de Perón, que es cuando se tira un teatro abajo y se haga, ponele, un estacionamiento, como ha pasado con el Teatro Odeón en la calle Sí. Esmeralda, por ley, cuando se vuelva a construir otra cosa, se tiene que construir un teatro, Ujú. ¿sí? Así que bueno, en el caso del Politeama es tal cual y tomó, digamos, la iniciativa y las riendas de ese proyecto titánico, con todo lo que implica la situación económica y todo, la tomó esa responsabilidad y ese amor hacia el teatro que tiene Juan Campanella. Así que ahí estamos esperando que esto termine esta cuarentena y bueno, retomar con los proyectos o construir proyectos nuevos, ¿no? Tal cual.
Lina, para saber un poco de tus comienzos, contanos un poco cómo comenzaste. Arrancaste como bailarina y hacías gimnasia rítmica, ¿no? ¿Algo de eso? Sí, empecé con la danza, con el contacto de lo corporal, de la expresión corporal, desde muy chiquita, incentivada por mis padres. Mis padres en la década, bueno, mi padre en la década del 70 era un reconocido psicoterapeuta, la época en que el psicodrama era furor acá en Argentina y bueno, él siempre estuvo ligado a directores teatrales y actores como Norman Brisky, como Eduardo Pavlovsky, gran dramaturgo argentino, y en esa época un gran maestro y del psicoanálisis, como fue Pichon Rivière, fue uno de los que trajo esta técnica del psicodrama y bueno, mi papá y mi mamá, que les encantaba, a mi mamá sobre todo las artes plásticas, y a mi papá, bueno, mucho la música y el teatro y el cine, nos inculcaron desde muy pequeños esto de estar conectados con la expresión, ¿no? De hecho, mi hermana, que es artista plástica actualmente, y es muy, muy reconocida y talentosa, ella, por ejemplo, fue a la escuela de arte y a mí me tocó la escuela de danza, ¿no? O sea, como el espacio porque era muy inquieta. Y empecé así con la escuelita de barrio hasta que fui a la Escuela Nacional de Danzas. Me tomé muy en serio la danza, en las distintas técnicas, la danza contemporánea, como veíamos materias como jazz, folclore, muy ecléptico, ¿no? Danza clásica, neoclásico, y después me metí en el taller de danzas del Teatro San Martín, ¿Mm? taller de danza contemporánea. Eso ya teniendo 17 años. Y luego, ya en las escuelas, se empezaba a saber de audiciones para distintos musicales, estoy hablando de mediados de los 80, y bueno, había, la verdad, bastantes producciones y me presentaba como bailarina y ahí fueron mis primeros pasitos, ¿no? En Sugar, que fue el musical que protagonizó en ese momento esa primera versión, Susana Jiménez, Ricardo Darín, Arturo Puig, y bueno, ahí fue una escuela Claro. prácticamente del teatro musical, en esa época que había una mejor posibilidad para los productores, se contrataba un staff de directores y coreógrafos norteamericanos. En el caso de Sugar tuvimos la posibilidad de entrenar con Rob Barron, todo lo que era zapateo americano, eh, y bueno, él había sido discípulo de Gene Kelly, Donald O'Connor, la verdad que un lujo haber entrenado con un maestro así, y después, bueno, Pat Colombo, que era una puestista que residía en Los Ángeles, y ella hizo todo lo que fue la puesta escénica de los números musicales. ¿Mm? Y para una bailarina, digamos, con chispa para la actuación, yo tenía 18 años, la verdad es que fue un gran aprendizaje porque no era solamente coreografía, sino era lo que años después descubrí en una clase de teatro en Barcelona, que las acciones físicas, actorales, a tempo musical, ya sea una acción como encenderse un cigarrillo, acompañado de una música, o sea, se llamaba o se le daba el nombre de coreometría. Y esto era lo que nos enseñaba Pat Colombo cuando estábamos, por ejemplo, en la obertura de Sugar, que era como una especie de bar musical donde había una banda que tocaba de jazz. Y bueno, antes de que empezara el número musical, había una conexión entre los saludos y Claro. las acciones físicas, no sé, levantarse y llamar a alguien, todo estaba relacionado al pulso y al acento musical, ¿Mm? ¿no? Hasta que se armaba la coreografía.
eso yo sentí que era no lo conocía hasta que conocí esta puestista que, digamos que nos enseñó un estilo dentro del estilo del teatro musical que tiene muchos géneros. Porque en el teatro musical más naturalista, como por decirte casi normales, no se ve tanto este código. Pero en musicales como Calle 42 o Sugar o otros musicales dentro de como de los más antiguos, ¿no? Este estilo, como en Hello Dolly, también se da, ¿no? Esto de la acción física actoral, expresiva, relacionada a la música, ¿no? En sincronía con la música. Así que bueno, viste que yo te respondo 10 cosas con una Está pregunta. genial, está genial. Karina, y después de Sugar pasa a España, ¿no? Después de Sugar fue España, fue hacer un toco y me voy en la televisión, en el programa Hola Susana, que nos había convocado algunos de los bailarines que estábamos en el elenco de Sugar. Fueron 2 años de esa experiencia. Yo en el medio tenía la búsqueda de otro tipo de estética del teatro que estaba muy fuerte y muy en auge, que era el teatro postmodernista, como en el paracultural. No sé si escucharon alguna vez hablar de Alejandro Urdapilleta, bueno, Humberto Tortonesi obviamente más conocido por los medios, Batato Barea, bueno, muchos artistas que surgieron de lo que se llamó el teatro, ¿cómo decir? El teatro alternativo, claro, o un tipo de teatro que tenía una estética mucho más crítica de la sociedad, era un tipo de teatro que estaba ligado a la contracultura, a contar en esos espacios que no tenían nada que ver, que vos veías un teatro en el paracultural parado, viendo números como una varieté de artistas que traían propuestas poéticas, como gambas al ajillo, de humor satírico, crítico también, clownesco, bufonesco, que se relacionaba a la burla de lo establecido, un teatro que rompía los cánones, a la vanguardia, exponentes como Carlos Belloso, Damián Dreisig de los Meggi. Ese es un tipo de teatro que difundió mucho en sus libros Jorge Dubati, van a encontrar ahí material, o la organización La Negra, que es una consecuencia de la influencia de la Fura dels Baus, una agrupación teatral, lo que se llamó el teatro industrial, donde también hacen partícipe al público, donde un tipo de teatro de vanguardia de finales de los 80 que fue de gran influencia no solo estética acá en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Y de hecho, a mí me gustaba eso poder estar en esos lugares donde había un poquito más de rock and roll y algo más de poesía y rupturismo. Acá de hecho te bautiza Batato, ¿no? Karina acá me bautiza Batato en su casa. Yo termino conociendo a Walter Batato Barea. Hay una película que se llama La Peli de Batato, que te lo comento porque ahí está explicado el fenómeno de Walter Batato Barea como artífice de la libertad expresiva, donde nunca se había visto hasta ese momento un clown, poeta, travestí, un artista que buscaba justamente llevarte al pensamiento, a la lírica de la poética, al absurdo, al clown. Y así fue que yo quería identificarme con otro nombre. Mi apellido es Mochio y siempre se escribía mal, se pronunciaba mal. Yo sentía que iba a ser artista en ese, ahí definí algo, dije, yo en Sugar figuraba como Karina Mochio, pero no fue hasta que yo empecé a merodear
los espacios del paracultural, Cemento, con estos artistas alternativos y de diferente estética que decidí cambiarme el nombre. Karina, ya hay chicos que quieren hacerte preguntas, así que los vamos a dejar. Humberto te quiere hacer una pregunta. Gracias. Hola Karina, un placer, un gusto. Mirá, Igualmente. ya que estás tan ligada a la música y hablaste tanto de música, voy a hacer un paralelo y voy a partir de la pregunta tomando como ejemplo a los músicos. Y después te voy a decir por qué. Bueno, yo conozco un poco del tema y los músicos, los grandes músicos de jazz, incursionan en distintos ritmos y bueno, y van evolucionando y van trabajando músicas de distintos lugares del mundo. Pero cuando vos le preguntás, que me tocó hacerlo, a un gran músico de jazz, ¿dónde está? ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Cuál es tu columna, digamos? Cuando vos te sentás a tocar, ¿dónde te sentís cómodo? El tipo me dijo, bueno, yo me siento cómodo tocando jazz latino. Esa es mi columna central. Ahí me siento y ahí siento que yo puedo disfrutar. Vos, que siendo multifacética como sos, ¿cuál es tu columna central? ¿Dónde estás más cómoda, digamos? Es que interesante la pregunta y me lleva a la reflexión. En realidad, la actuación es como, para mí, el tronco, ¿no? Es como las raíces de mi expresión como artista, porque venía de la danza, me llevó la vida hacia el teatro musical. Cuando era chica quería ser bailarina, tenía ese sueño del teatro musical, un primer trabajo muy prematuro a los 19 años, como fue Sugar, que fue justo esa transición de los 18 a los 19, que me acuerdo que en esa obra, porque era un trabajo profesional, ahí me empezó a cambiar, ¿viste? Empecé a encontrarme también con una estética, ya sea el canto, la actuación, lo mínimo de la actuación, porque yo tenía un papel chiquitito, ahí en Sugar, el canto, la actuación y la danza, hacían encontrarme en una integración de las artes que definió también hacia dónde quería proyectar mi camino como artista. Yo siento que, no sé si la palabra es cómoda, porque a veces según qué rol me toca interpretar, no me encuentro en un espacio de comodidad. Me pasó cuando interpreté a Gilla, por ejemplo, a Gilla Murano. Generalmente son muy pocos los personajes en donde me resulta fácil la interpretación, ¿no? Influyó. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Porque me salió un cartelito que tenía poca... Bárbaro. No, que me pasó que cuando interpreté una obra de Nini Marshall, que se llamaba Y se nos fue re de pente, tuve que interpretar a varios personajes de Nini en una obra dirigida prácticamente por la hija de Nini Marshall. Y para mí eso fue una escuela. ¿Cómo voy a abordar estos diferentes personajes, estudiando con la dicción de cada uno de los personajes de la inmigración del siglo pasado, la mujer de la colectividad, la bienuda mujer de la alta sociedad, la mujer de barrio, estos personajes para mí fue un forjamiento y una escuela, y eso también definió después el abordar personajes con un timbre cómico relacionado a esos que tuve que transitar de Nini Marshall. Pero por otro lado, cuando me encontré interpretando a una Judy Garland, donde tenía que documentarme sobre la vida de Judy, su personalidad, sus tics,
su forma de caminar, su sonido de la voz, todo eso me dio, tiene que ver con la música, Humberto, tiene que ver con, si bien yo no me dedico a la música solamente, sino a fusionar la música con la interpretación desde un personaje, o sea, cantar a partir de un rol que tengo que interpretar. Hay una cierta musicalidad también en los textos del teatro no musical, según el dramaturgo que te toque interpretar. El caso de Campanella, él decía, era una comedia, y ¿qué hacemos con Walter? ¿Qué hacemos con Walter? Una comedia al estilo italiana, con tintes obviamente centralmente del costumbrismo argentino, con personajes con personalidades que conocemos de nuestro cotidiano, de nuestro entorno, centrado en una reunión de consorcio donde se sacaban prácticamente, se peleaban, discutían, no habían puntos en común hasta que empezó a conciliarse y empezaron a encontrar una posibilidad del diálogo, ¿no? Y sí, en ese texto había mucha musicalidad escrita por el director. Era él como dramaturgo y otro dramaturgo más, Emanuel Díez, trabajaron juntos. Y el director, Juan Manuel, nos decía, fíjense que hay un remate y hay una cacofonía que está relacionada a una musicalidad. Por favor, no cambien los textos, porque muchos actores que trabajan desde la improvisación, eso le costaba mucho al principio a Campi, le costaba mucho a Miguel Ángel Rodríguez, que vienen de la comedia, de la televisión, de la impronta, ¿no? Sin embargo, este director nos pedía ser rigurosos en esa escucha, en ese universo que crearon, que cada 30 segundos había un remate y una carcajada. Entonces, bueno, no sé si contesta un poco tu pregunta, ¿no? Pero mi centro es la actuación, fundamentalmente. Pero tiene muchas ramas, ¿viste? Lo abarco, pero por una naturaleza que se fue dando, te diría hasta causalmente, porque una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Hay algo de eso que tiene que ver con mi vida en España también. No, está. Te agradezco porque ampliaste la pregunta y contestaste muchas cosas más interesantes que lo que te pregunté. Así que gracias. Que son grandes disparadores las preguntas, porque mi función en estos encuentros es poder aclarar y explayarme en lo que creo, viniendo ustedes de una escuela que se relaciona a mi trabajo, a mi tarea. Quiero darles y ampliarles, porque creo que les va a servir por la experiencia de otras charlas también. Sí, claro, por supuesto. Gracias, Karina. No, por favor. Karina, Pablo quería hacerte una pregunta. Hola. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, te había trabado. Karina, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue meterte en la piel de Gilla, un personaje tan complejo como una de las asesinas más famosas de Argentina, tocado con humor el tema? ¿Cómo fue esa composición del personaje? La verdad, ¿cómo había sacado el tono de voz, esa manera de reírte que tenía ella tan irónica? ¿Cómo fue componerlo? Bueno, me pasó una cosa, te voy a hacer un preludio antes. Yo había terminado de hacer al final del arco iris los 3 últimos meses de vida de Judy Garland. Un personaje frágil, sensible, virtuoso, amoroso, por otro lado atormentado, histérico, bueno, con unos matices, pero artista, ¿viste? Entonces, y con la admiración que me generaba interpretar a esa gran influencer de su época en lo que refiere a estética como cantante. Fue de las primeras cantantes que empezó a cantar popularmente, en esa época que se cantaba como con la voz lírica, empezó a cantar con la voz de pecho, ¿no? Con algo, creo que ella, Somewhere Over the Rainbow,
cuando canta, lo canta no desde el lirismo, sino desde el yo afectado, esa canción de cuna, ¿no? Que atraviesa a cualquier persona. Fíjense que todavía es un clásico. Deben haber, si buscan, miles de versiones, ¿no? Porque justamente, bueno, ella generó eso. No hubiera sido de otra forma si no estaba interpelada la interpretación de Judy. Y a mí Judy, la que la tenía en un pedestal, digamos, después de haber terminado esa temporada maravillosa en 2014, me proponen hacer a Gilla, que me llega temprano el libro. Y cuando me propone Riqui Paskus, interpretar a Gilla, primero tuve una disyuntiva, dije, una asesina. Ya se había hecho una versión que se llamó Nenucha, la envenenadora de Montserrat, porque el hijo, Martín Murano, no había permitido, no estaba de acuerdo con el libro, no estaba de acuerdo en cómo lo ponían al padre, que él respetaba muchísimo. Justamente fue una víctima psicológica de Gilla, el padre de Martín Murano. Y entonces, cuando a mí me llega el libro, decía, ay, después de haber hecho Judy, tenía ese prejuicio. Cuando leo el libro de Osvaldo Bazán, digo, esto es impresionante, porque la verdad es que tenía un sentido del humor, porque lo que rescata era la parte de Gilla, la Gilla que contaba chistes verdes, la Gilla fanática de la revista de Porcel, de Olmedo, de Marrone, o sea, el gran hallazgo de ese espectáculo fue la idea de Riqui Paskus de hacer una revista musical con la vedette Gilla Murano. Por eso se llamó Gilla el musical, no Gilla la revista, porque limitaba un poco la visión. Pero sí Gilla el musical, que ampliaba. Pero todo estaba realizado arriba de una escalera gigantesca que evocaba las revistas de los años 70, lo que se llama la rascada también, ¿no? Que era lo berreta. Lo podemos ver de un modo como el quiche, ¿no? Como el arte del mal gusto. Lo interesante del libro es que ahí estaba todo, pero el rol no estaba, o sea, lo tenía que crear yo, porque no iba a ser la Gilla similar a la de Nacha Guevara en Mujeres Asesinas. No Claro. iba a ser la Gilla de Nenucha que interpretó Adriana Eisenberg maravillosamente. Tiene que ser otra Gilla, una Gilla en el contexto de un teatro de revistas, con una corporalidad, un comportamiento, una verborragia acorde al libro de Bazán, y una ruptura permanente de la cuarta pared, Claro. donde todo el tiempo estaba el guiño al público. Entonces, había algo clownesco, absurdo, había algo satírico, y había algo bufonesco. Yo menciono mucho el bufón porque es una técnica y estética que a mí me gusta mucho, que es el ánimo de burla también, ¿no? En según qué personajes. Y Gilla concordaba perfectamente. A diferencia del clown, el clown que es estado de gracia, es un humor simple, el clown es pureza y por otro lado es torpeza. El bufón es inteligencia, es un personaje mordaz, es un personaje que se mete con las instituciones, con el sexo, con la religión, con la... Y Gilla era eso, por eso supe dónde ubicarlo como estilo, ¿no? Como estética, porque era una composición que me recaía en mí. Yo tenía el libro, pero recaía en mí. Ahora, yo tenía que agregarle la veracidad, porque existió Gilla y tenemos referencia de cómo era esta mujer. Tenemos fotos, tenemos audiovisuales, tenemos un libro sobre su vida. Lo que hice es meterme de lleno, primero el libro del hijo Martín Murano, que fue fundamental, 2 veces lo leí, y después varios videos que vi en YouTube de ella, pero uno especialmente que ahí me cayó la ficha, de su gran ser mentiroso, de su frialdad más absoluta, de su mentalidad
facha, y yo la vi como un dinosaurio ahí. Esta mujer, es una entrevista que le hizo. ¿Cómo? Con Lía Salgado y un video. Con Lía Salgado, exactamente. Sí, ese. Bueno, ese lo vi, creo que fácil 30 veces lo habré visto ese, porque ahí está todo. Cuando le preguntan qué es lo que siente por el hijo, habla con una frialdad, no sé, no rescato ningún rasgo genuinamente humano. Lo había, porque sí, porque es una entidad, era un ser vivo, con mucho sufrimiento. Creo que el sufrimiento es lo más humano que veía en Gilla, en su sufrimiento y en esa gran mentira, que es un rasgo también de lo humano, como lo bueno, como lo malo, es humano. Pero cuando me refiero a bondad, no encontraba nada, y veía que en sus anteojos, todo el tiempo los anteojos de Gilla, era que no quería mostrar su mirada, porque ahí se revelaba todo. Ella digamos, se declaraba inocente de culpa y cargo. Creo que hasta el último día se habrá autoconvencido de que era inocente. Pero no solo mató a 3 mujeres, entre ellas su prima hermana, sino que le endilgan 11 Sí. asesinatos, comprobados 3. Entonces una mujer, una asesina serial. Meterme en esa personalidad me implicó mucha disyuntiva, me costó mucho, en el sentido que tuve que dejar de juzgarla para, desde el humor, aceptarla, y cuando vi que eso generaba, además le puse mucho enfoque a eso, yo quiero hacer de este libro genial de Bazán, que se descompongan a carcajadas, porque era lo único que encontraba yo como afinidad o sentido real de interpretar a esta mujer. La verdad que tuve muchos prejuicios. Y después, bueno, todo lo que fue el trabajo de Alejandro Ibarra, el coreógrafo, eso fue muy definitorio. Encontrarle la corporalidad, la forma de caminar. Pablo, en esa entrevista que vos contás, si Sí. recordás, ella tiene la cartera agarrada así. Sí, la tiene agarrada, sí. Toda la entrevista. Y es un detalle no menor, porque el móvil por el cual ella asesinó a todas sus amigas Por plata. fue el dinero. Fue el Sí. dinero. Entonces yo dije, esta es una posición que es de Velociraptor. Porque viste que el Velociraptor tiene esta cosa, y de Mr. Burns, de Los Simpsons, esa cosa materialista, que van por el dinero, no les importa si tienen una central atómica y muere un montón de gente en un derrame. Es la codicia exacerbada que te lleva a, además, digamos que hay un rasgo de locura estudiando, hay un rasgo de locura en Gilla, de mujer paranoide, de delirios persecutorios, que esto está plasmado en el libro. Hay rasgos de psicopatía, de apagar todas las preguntas desde lo sexual, ¿no? Ella tenía sus amantes, a su marido lo tenía ahí muy, muy conforme, con lo que lo defenestraba y lo maltrataba, pero el marido tenía una fascinación que era una de las preguntas de muchos de los fiscales que atendieron su caso, que era una mujer que irradiaba, que era magnética, no podías dejar de mirarla. Y en uno de las declaraciones que hizo, en uno de los estudios del fiscal, que leyendo la declaración de ella, dice que tenía, parecían, cuando la entrevistó, como una actriz, tenía actitudes como de actriz dramática, de actriz con aires, con delirios de grandeza, de diva, mencionaba, ¿no? Y yo dije, pero estos son todos los elementos para hacer un musical. Un personaje tiene todos los elementos para un protagónico de lo siniestro, pero un protagónico que cuenta una historia, digamos, en la historia de la humanidad, es un rasgo que
que hemos visto, no sé, se podría hacer, se ha hecho de Sweeney Todd, que era un asesino serial, se ha hecho, bueno, de tantos personajes como la gente de la película El Clan, bueno, porque son personajes atractivos, pero en el caso de... Seguía llevando masitas de regalo y demás a los programas de televisión. Claro. Es que tenía un gran sentido del humor. Lo que atrapaba de Gilla, que era una mujer poco agraciada, dicen que tenía un cuerpo en la época que se saltó toda la verdad de los asesinatos, se cuidaba mucho físicamente, no era agraciada, pero tenía un magnetismo que los hombres se enamoraban de ella. Es muy interesante eso, tuvo muchos amantes, tenía una verborragia, era muy... Y tenía mucho humor, y lo llevó hasta el último día eso, porque nota que la invitaban, o cuando la liberan de la cárcel al juez le mandó bombones. Siempre me llegan comentarios de, yo conocí a Gilla, y me comentó un director musical que fue a cantar con su coro a la cárcel en la década de los 90, donde estaba Gilla, y le ofreció, cuando terminaron de cantar, le ofreció medialunas. Y entonces le dijo, mire que no las hice yo. O sea, está diciendo, todo el tiempo era ese guiño, ¿no? O sea, fue la primera asesina mediática argentina que se sentó con Mirta Legrand y le llevó masitas. O sea, realmente fue un gran circo hizo un gran circo de su vida, pero no dejó de ser una persona que privó del derecho y de la dignidad de la vida a otras personas. Por eso, con pinzas. Para mí, Gilla fue tomada con pinzas y no la volvería a hacer. Muchas gracias. La habías trabajado, Karina, también como si fuera un robot, ¿no? Con esta cosa, yo me acuerdo al final cuando se sacaba las pulseras y demás, era como una cosa así. Sí. Había una máquina inhumana. Yo Claro. lo mencioné eso en algún momento, como una máquina inhumana. Porque había algo que yo no podía dejar penetrar, era la emocionalidad. Uh-huh. En el contacto, en el vínculo con las amigas, o sea, yo tenía que hacer una suerte de caricatura, pero de verdad, con la verdad. Nosotros podemos ver una caricatura de Disney y ante una situación llorás. Y es una caricatura, es un dibujo, porque lo que atraviesa es verdad. Claro. Entonces, si en ese rol que estoy interpretando hay verdad, aunque sea una caricatura, va a conmover. Y ese final que destacás, Darío, es real, fue un hallazgo de Ricky, otro más, que fue despojarla. Claro. En esa canción final. Decía, muy a mi pesar soy Gilla. Muy a mi pesar soy Gilla. Como que hay un impulso mayor, que es ese gran odio o a la vida, a privar de la vida. Puede más que yo misma. O sea, no hay dominio sobre sí misma. No hay autonomía. Hay locura, pero no justificable. Pero hay una gran codicia. El móvil fue la gran codicia. Y es un veneno. Para cierta filosofía, yo practico la filosofía budista hace años, y la codicia, así como está el mundo, el planeta y el medio ambiente, es producto de la codicia humana. Yo siempre pongo de ejemplo a Leonardo DiCaprio, que admiro mucho. En las películas que ves, siempre Central Lobo de Wall Street es la codicia, ¿no? El Renacido, la codicia. Siempre está atravesado, sí, porque es un estado que hoy, como diría Hawkins, Stephenson Hawkins, que dijo que todavía somos, el planeta Tierra, estamos en una etapa primaria, de primates todavía, aún en esta evolución. Entonces, esas tendencias del ser humano están todavía. La estupidez humana, que lleva a las guerras, la furia, la ira, la codicia, son concadenados que todavía estamos en una etapa dentro del universo muy primitiva. Y con respecto a lo que decías de Gilla en ese final, como para no irme a otra galaxia, vuelvo, Gilla tenía eso, ¿no? Hace esa reflexión final,
pero es más fuerte que ella. Termina siendo más fuerte que ella. Va a la cárcel, sale de la cárcel y sigue, o sea, no delinquiendo porque no era ninguna tarada, ninguna tonta, pero generando, bueno, esa discrepancia. Le buscó sacar tajada, porque ella buscaba cobrar en las entrevistas, buscaba, si me invitan, pero cobro, ¿no? Claro. ¿Me querés hacer un reportaje? Cobro. Somos de una escuela de sí, pero cobro. O sea, siempre, o sea, en el fondo esa codicia siempre estuvo, creo que hasta, si no hubo remordimiento en ella, creo que estuvo hasta el último instante. Muy terrible el final cuando gritabas agarrada al telón, era terrible, Sí. estaba muy, muy, muy buena. Permitido de la partitura de Ale Sergi, mirá qué loco, ¿no? Un artista, un hitero extraordinario, un artista como Ale, que la verdad es un hallazgo también, Ale Sergi, que se haya involucrado en el teatro musical, primero con Un día Nico se fue, también obra de Bazán, dirigida por Pascus, y bueno, Gilla, que él dice que se basó en las películas de Olmedo y Porcel, Claro. para encontrar el sonido, para encontrar la estética de la época, y era muy fácil de cantar, fácil, no por la facilidad, sino muy orgánico de cantar. Y ese final, que es un monólogo cantado, existencialista, y ese grito final surgió en un ensayo, y le gustó a Ricky, y para mí tenía que ser, era un estertor, ¿viste? Era como un grito primal, era un grito de sufrimiento que fue lo que lo que fue el sino, digamos, el destino de ella, ¿no? No fue una vida feliz, para nada. Zafó, bueno, estuvo en la cárcel, la liberaron, pero creo que su último instante de la vida habrá sido de mucho sufrimiento. De hecho, la última foto que vi estaba ya en un geriátrico. Muy viejita, así como toda encorvada, así. Sí, es de las últimas fotos de ella. En esa foto que vos decís, tiene las manos y los brazos como esto que decías acá, como acá Sí. adelante. Sí. Bueno, eso de la entrevista de Lía Salgado, que es antológica, si la ven, Sí, impresionante. tremenda, para mí fue revelador. Pero el último tiempo de ella, ya su rostro denotaba ese sufrimiento, ¿no? Bien, Sofía quiere hacerte una pregunta, a ver Sofía si podés. Sí, Sofía Baldata. ¿Cómo estás, Hola. Cari? Buenas noches. ¿Qué Toma tal? agua, toma agua. Gracias. Tenía un montón Hay de que- preguntas, me contestaste el 80%. Hay que humectar la cuerda. Hay que humectar las cuerdas. Sí, pero igualmente está bueno que te dispares, y te dispara dentro de tu pregunta algo que le pueda sumar, adelante. Uf, había un montón. Nada, una cosa que hablaste, que yo te vi como Judy y te vi como Gilla. Dos personajes tan distintos, no te reconocí como Gilla como vos, o sea que fue totalmente nada. Quería saber si tenés algún tipo de proceso que te haga llevar personajes tan distintos de una manera tan espectacular como lo llevaste a cabo. Qué buena pregunta. Y yo lo primero que voy es a la máscara del rol. Por ejemplo, en el caso de Judy, que era una mujer adicta a las anfetaminas, y en esa etapa de Judy, que yo estudié su vida, leí, bueno, uno de los libros de una de las asistentes de ella, que estuvo muy cerca, y contaba intimidades y cosas de su personalidad. Bueno, Judy tenía la tendencia de engordar, adelgazar, y era producto de, entro a rehabilitación, engordo. Salgo de rehabilitación, vuelvo con las drogas, el alcohol, con la anfetamina para estar delgada, porque era lo que le inculcaron en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque tenías que ser flaquita, bueno, todo ese, esto que estamos todavía, digamos, hasta el día de hoy con los parámetros de belleza que estamos luchando, ¿no? Bueno, ahora hay una polémica con la hija de la reina de Holanda. Es un tema.
Y era interesante, no es un tema menor, que yo tenía que, para interpretar a Judy, tenía que estar mucho más delgada de mi contextura normal. Entonces primero fui a la máscara, que es la fragilidad en el caso de Judy. Entonces hice una dieta con un entrenamiento, como suelo hacer cuando interpreté Sally Bowles en Cabaret, hice lo mismo. Después hice otro personaje como Florence Foster Jenkins, que tenía que ser una mujer de mayor edad, y bueno, me tuve que poner también un cuerpo, viste, que me diseñó Renata Schushen, que fue la diseñadora del vestuario. Entonces tenía como un body, un cuerpo con relleno, con cola, como más aseñorada, matronada, porque tenía que dar 68 años y yo tenía en ese momento 41. Entonces, bueno, la máscara es muy importante para, sobre todo, roles, interpretar personajes que existieron. Y en el caso de Gilla, bueno, lo mismo, era antagónico, como vos comentabas, totalmente opuesto a Judy, bueno, y ahí volví como a mi contextura normal, y interpreté desde ese, digamos, con esa máscara. Eso primero. Y después todo ese mundo interior de estímulo que tengo que ir absorbiendo, ya sea de libros, ya sea de videos, ya sea de anécdotas, la documentación, lo que yo llamo documentación, que sea fidedigno, lo más fiel a lo real, ¿viste? Es como un desafío y una tarea de actor que tenés que hacer y que no te la puede otorgar nadie más que, o sea, no te van a alcanzar nunca 2 meses de ensayo, como se estipula en el teatro comercial, para poder crear un personaje con determinada magnitud, ¿no? De vida, ¿no? Hay que hacer un trabajo previo, hay que hacer una labor que eso siempre va a depender de la voluntad y de la responsabilidad de cada artista. Genial. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, si necesitas complementar, en función de la respuesta, si necesitas complementar, volvé a preguntar. No, es el trabajo en la voz, porque incluso tenés una magia distinta en la voz en los dos personajes, que si tenés algún proceso, no sé, sí. cómo llevas tanto desde la máscara, desde la postura y demás, la voz. Sí. Bueno, eso es muy importante la pregunta, y te lo tendría que haber respondido con la pregunta de la máscara, ¿no? Del cuerpo y del punto de partida. La voz es sumamente importante, la voz cumple una tarea de transmisión. Y también tiene que ver con lo antropológico, con lo clínico del rol que interpretás. El caso de Judy en la época que yo la tenía que interpretar, sus últimos meses de vida, era una fumadora de 4 atados por día. 4 atados por día. Entonces la voz está, y mucho alcohol, anfetaminas, combinación letal, las cuerdas vocales no resisten. Digamos, tienen un distinto tipo de sonoridad. Y la voz de Gilla también era fumadora, no tanto como Judy, pero tenía otro peso, ¿viste? Otro peso sonoro de naturaleza, de genética, ¿sí? Una mujer correntina, que vivió época en el campo, también tenía una cosa campechana muy en la forma de hablar, interesante, ¿no? Que le da color también a la composición, pero esa cosa de la tierra, yo sentía que estaba muy asentado abajo, en el tono bajo. Y vuelvo a la entrevista no me sale el nombre, Lía Salgado. Vuelvo a la entrevista de Lía. Para mí fue revelador el sonido de su voz, y por ejemplo me tomaba de una palabra, esa palabra, por ejemplo, que me llamó la atención es de ninguna manera. Ella decía mucho, de ninguna manera. Se le acusa a usted de haber matado a 3 de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, esa palabra, 2 palabras, esa me daba como la punto de partida
para construir la adaptación de ese sonido al texto de Bazán, ¿sí? Y, por supuesto, algunas palabras del texto de Bazán las encontrábamos en la voz de la verdadera Gilla en el reportaje de Elías Salgado. Pero bueno, me parece muy importante eso. Y de los videos de Judy Garland, por ejemplo, encontré muchas entrevistas que le hacían y tenía una forma de reírse, un temblor en el cuerpo que también lo heredó Liza, y que tiene que ver con ese nerviosismo, con algo de fragilidad también, de fobia y miedos no resueltos. Bueno, cosas que estaban plasmadas en el libro y que yo fui tomando, ¿no? Y la voz, esto reproduce ese temblor en la voz también, el temblor. Por eso hay que ir a digamos, como al libro donde revelan cosas íntimas, por ejemplo, del personaje, sirve muchísimo. El libro de Gilla me sirvió un montón también. Y en el caso de Florence Foster Jenkins, que fue la peor cantante lírica en la historia, considerada la asesina de Mozart, que en 2017 o 18 salió la película con Meryl Streep, que se llamaba Florence. Yo solamente tenía fotos y el disco de ella, el disco de Florence Foster Jenkins, que fue no sé si conocían la historia de Florence, yo lo tengo que subir a YouTube, yo tengo un video, está en YouTube, la obra se llama Souvenir, fue en 2009 que la interpreté, se hizo en varias partes del mundo, y Florence, este personaje, era una aristócrata norteamericana de Pensilvania, multimillonaria, hija de un minero, del periodo, estamos hablando del reconocimiento de ella, década del 30 hasta el 40, periodo de entreguerras, y era una melómana, fanática del canto, pero era totalmente sorda, desafinada, sorda en el sentido no físico, sino de que no pegaba una nota. Y se hizo muy famosa en Nueva York, donde residió, porque allí ella hacía conciertos para la beneficencia, donde ella cantaba. Invitaba a algunos cantantes, pero muchas veces cantaba ella, y cantaba las arias más emblemáticas de la música clásica, y la gente iba a colaborar, pagaba la entrada, y tenían técnicas para, cuando cantaba y desafinaba, ella no descubría que se reían de ella. Entonces algunos iban se tapaban, viste, con bufandas o tosían, se reían y tosían, entonces tenían estrategias, iban y colaboraban, pero ya se empezó a correr la bola de que esta mujer, esta excéntrica, cantaba y era muy, muy cómico porque se lo tomaba muy en serio y cantaba La Reina de la Noche y no acertaba una nota. Entonces yo me basé en el disco que ella sacó, de ahí se llama Souvenir, porque ella dejó un regalo, un souvenir para la posteridad. Y hasta el día de hoy los cantantes líricos saben de Florence porque se reúnen a escucharla, porque no pueden creer que ella haya trascendido los tiempos y esté considerada en la enciclopedia de la música como la peor cantante de todos los tiempos. O sea, logró algo. Su determinación y su amor al arte logró trascender de esa forma. Pero de hecho es muy interesante. Si pueden ver la película, yo tengo que subir eso, tengo pendiente de subirlo, porque lo hice en el 2009 y está muy bien grabada, muy bien filmada, y hay un tráiler, un pequeño cortito subido en YouTube, ponen Karina K. Souvenir y tiene que estar. Pero muy interesante, haber interpretado ella, yo me basé en la voz, y la voz cantada me llevó a la voz hablada. Gracias. Gracias. Mira,
A mí las veces, pude ver varias veces en teatro y es como que nunca sos la misma, sos como un camaleón, porque viste que hay actrices que vos la ves y decís, bueno, sí se repiten, pero vos es todo, vos todo, aunque cambiás, como que no, no sos Karina K siempre. Y me pasó, por ejemplo, viendo Judy, que había una escena que te enredabas con el cable, el micrófono, Ajá. y me empezó a poner incómodo porque pensé que te estaba pasando de verdad. Digo, esta chica se cae en cualquier momento. Y bueno, Es un libro. claro, y toda la exigencia corporal y todo que tiene ese personaje, ¿cómo quedas después de esas funciones? Y Judy quedaba muy cansada. ¿Mm? Al principio dolorido todo el cuerpo, porque pasaba por situaciones, no sé, de caminar en cuatro patas, porque venía borracha y se hacía al perrito, y hacía un chiste al novio más joven, y de hacer chiste del perrito borracha, y todo el trabajo. El primer mes de funciones quedaba exhausta, la verdad que caía, tenía que subir las piernas para que circule la sangre, porque realmente muy dolorido el cuerpo, pero ya al segundo mes se acostumbró el cuerpo. Es maravilloso esa capacidad de adaptación que tiene el cuerpo. Eh, Sufrí una pequeña lesión en un zamarreo que me hacía uno de los actores y me quedó como se me trasladó una de las vértebras y sufrí mareos, pero después me la colocaron. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Por eso hay que controlar mucho en los ensayos también, ensayar todo lo físico de momentos así de cachetazo y todo eso. No me hace acordar que en Cabaret también me pegaban un cachetazo y me desplazaron la mandíbula, me la pegaron un chico que era reemplazo y no lo habíamos ensayado y son detalles que no podés dejar librado al azar porque en el teatro está el cuerpo real, ¿no? Y la verdad. Entonces, pero igual hay que ensayarlo para que sea verosímil, no caiga fuera del verosímil y que esté la técnica. Todo hay técnica, ¿no? Pero quedaba quedaba con un poco de angustia después de la obra de Judy. Y la obra de Souvenir quedaba en un estado, porque terminaba cantando bien el rol. No les quiero contar la historia, porque lo voy a subir a YouTube. Subilo, subilo. Me impulsaron ustedes ahora. Pero termina de una forma muy onírica, de ensoñación, de una belleza todo lo que pasaba el rol, que era esa gran anestesia, también dirigida por Ricky Pashko, me decía, está anestesiada, esta mujer está anestesiada. Y es real, ¿no? Estaba como en un limbo, ¿no? Entonces, nunca, ella en su cabeza oía que cantaba como las más grandes cantantes de su época, como Lily Pons, por ejemplo, o Caruso, bueno, en el caso de Lily Pons como soprano, la máxima de ese momento. Yo decía, le preguntaba a sus amigas, ¿quién canta mejor, Lily Pons o yo? Y las amigas con la tacita de té miraban, porque realmente era un desastre como cantaba. La encuentran en YouTube, la verdadera, ¿no? Pongan La Reina de la Noche, Florence Foster Jenkins, y no van a poder a creer lo que van a oír. Es increíble. Es un personaje de culto, porque se estudia el fenómeno. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy se la siga nombrando a Florence Foster Jenkins? Pero bueno, es esa genialidad, ¿no? También de haber seguido su instinto y su convicción en sí misma. Casi digo una convicción absoluta en sí misma. Pero eso sí, hay personajes que te quedás. Cuando hice lo de Nini Marshall, la obra de Nini Marshall, salía del teatro con un estado de histrionismo, porque era humor, era un remate tras otro, un chiste, y salía que era un clown, ¿viste? Con una alegría. El personaje de Gigi era tremendo, después uno desdobla, no te quedas tan atravesado, pero algo, viste, era muy intenso, sobre todo ese final que mencionaste, Darío. A mí me dejaba, después te recuperás, pero como las emociones están tan permeables, ¿no? Al rol, te cuesta a veces recuperar, pero bueno, es el trabajo del actor también. Para el día de función, ¿cuántas horas antes va al teatro? ¿Tenés una preparación o sos de las que van media hora antes y...? Sí. No, yo necesito, cuando arranco, 2 horas. Y cuando ya pasa el tiempo y la mano va sola en el maquillaje,
puedo estar 1 hora y media, hora y cuarto antes, pero antes de los estrenos 2 horas, 2 horas y media antes, porque estás como más, siempre necesitas tu espacio de concentración previo, es fundamental. A mí me concentra mucho el maquillaje o estar sentada escuchando linda música que me gusta. No al principio, no, al principio estoy solo con material de la obra, no me salgo de ahí. Pero una vez que ya está internalizado, cuando se internaliza todo el material y ya me es fácil ingresar en el código del rol que tengo que interpretar, hay algo que siempre me acuerdo del maestro Norman Brisky. Yo hice 3 obras con Norman Brisky, y él decía, pensar para sentir, sentir para actuar. Entonces, claro, cuando estás entre función y función que se repite, se repite, se repite, vos, por más que vas a la función número 100, pero ese momento de pensar para sentir y sentir para actuar tiene que estar previo a salir a escena. Tiene que estar porque es una concentración de vida, de vida, de deber y de vida de ser, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, necesito la sonoridad de la voz del personaje. Claro. La última obra de Campanella, 3 años casi 3 años de obra. Para no mecanizarme en el texto, y no era un musical, para no mecanizarme en el texto, lo que tenía que hacer era encontrarle un subtexto, ¿sí? Una acción, es una acción física el subtexto, la mente hay una acción también, que tenía que renovar, de repetir, repetir, repetir. Entonces le encontraba matices. El estado del rol, el estado en este caso de Nelly Quintana, que era el personaje que tenía que interpretar, que era una locutora, que había tenido su gran momento de auge en los 80, y que ahora estaba como medio de capa caída, haciendo radio en internet, ¿viste? Estaba como en otra, que no tenía los sponsors que tenía antes, bueno, estaba en otra etapa de su vida, quejosa, pero tenía un tono de voz, tenía una proyección al hablar. Bueno, antes de salir a escena, yo repetía un texto todos los días para instalarme. Entonces, ese era mi momento, pensar para sentir, sentir para actuar, me concentré, y ahí se levantaba el telón, y ya estaba instalado Nelly, ya estaba la encarnadura del rol de Nelly. No podría sino de otra manera. Para mí, ¿no? Cada actor tiene su técnica, ¿no? Claro. Y sí. Tina, no sé si tenés el tiempo disponible que tenés, pero hay algunos que quieren hacer otras preguntitas. Sí, por favor. Norma quería hacer una pregunta. Norma. A ver si... Gracias. Norma. No, me parece que se le cortó un poquito se quedó congelado. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. A ver si... Ay, no. Se le corta. Tiene que habilitar, Norma, habilitar el micrófono. Ahí estamos. Acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estoy con Adriana. Hola. Buenísimo. Esta dupla. Bueno, maravilloso. Buenísimo lo que estás diciendo, la verdad que sirve mucho, mucho como vas explicando el rol del actor. Ese era el fin de todas estas charlas, ir viendo el rol del actor. Así que bueno, yo ahora te dejo con Adriana, que tiene una pregunta, pero la verdad me encanta todo lo que estás diciendo. Sí, la verdad es que ya venís. Gracias a vos. Muchas gracias, Karina, por esta posibilidad. Me gustaría saber si en tu creación vos creás un personaje y si alguna vez te pasó que un director te dijera, no, así no me gusta. ¿Qué te pasa con eso? Si vos podés defender tu personaje, si podés negociar con el director, ¿cómo lo manejás a eso? Mira, afortunadamente, no me pasó en mi carrera, salvo una vez que no entendimos el código.
Me pasó una vez que no se entendió el código. Fue en particular en la obra Locos Recuerdos de Midón. Midón ya no estaba en este plano, fue en 2012 y asumió la dirección, sería la que fue su secretaria y coordinadora de la escuela Río Plateado, que formó a tantos grandes artistas, Río Plateado de la escuela de Midón, y no había una dinámica, quizás no había una dinámica a la hora de transmitirte lo que ella quería, éramos 3 personajes, 3 payasos, Osqui Guzmán, Omar Caliquio y yo. Cada payaso, yo me llamaba Caric, que así me bautizó Midón unos años antes de hacer esa obra, 6 años antes, que íbamos a hacer un proyecto en Canal Encuentro y no se dio. Pero lo pude conocer, ya lo conocía, pero de estar, digamos, con una posibilidad de un proyecto con él, en su oficina de la escuela, me dijo, bueno, entonces te vas a llamar Caric. Así que bueno, ya tuve un vínculo con ese espectáculo, aunque él después no lo dirigió esta señora, esta Lala, pero la mención que hago no es crítico hacia ella, sino hacia un tema de la pauta creativa que tenés que tener de feedback, de ida y vuelta con el director. Para mí, trabajar con un director es un pacto, es algo sagrado, de respeto total. Si yo sé que con este director no me voy a llevar bien, no firmo y no hago el proyecto. Porque si va a ser, o no me gusta estéticamente lo que plantean otras obras, otras cosas, no me involucro, porque sé que no tenemos esa afinidad. Y en el teatro hay mucha artesanía, hay mucho proceso. Lo que pasó en esta experiencia fue que no me sabía transmitir y se basaba mucho en la versión del año 97 dirigida por Hugo Midón. Hubo una versión en el año 97 que se hizo en el Teatro San Martín con Ana María Cores, con Fabio Posca, con Divina Gloria, que son 3 instrumentos. Cuando vos tenés 3 otros actores, son 3 otros instrumentos. Entonces, las consignas que me transmitía no eran claras, porque ella se basaba en hacer exactamente la apuesta de Hugo y casi las mismas interpretaciones de los actores. Claro. No hubo discrepancia, no hubo problema. Lo que pasa es que yo particularmente no entendía el código. No entendía por qué tenía que decir el texto de la forma que ella me decía que tenía que decirlo, con el tono. Un director no te pasa los tonos, ¿sí? Te orienta, te marca la puesta en escena como la cartografía, ¿no? de la puesta en escena, que es dónde va el rol. Se para acá, va hacia proscenio, va hacia atrás, le dicen. Entonces ella se basaba en el material existente de Midón. Entonces, con respecto a la actuación, quizás me pedía la expresión de otro actor. Yo no lo entendía y orgánicamente no me salía. Entonces, bueno, al principio costó y después tuvimos una charla y ahí despejamos. O sea, yo no estoy pudiendo responder a tu criterio, a lo que estás buscando, porque vos me pedís algo que yo siento que desde Caric, que era el payaso fundacional, era otro tono, porque era un rol de una naturaleza que no existe en otro, porque, por ejemplo, el de Ana María Cores sería Anmar, porque Midón tenía esa particularidad, bautizaba a sus actores, al payaso que interpretaron sus actores. Por ejemplo, Carlos March era Camar, Roberto Catarineu era Rocar, ¿no? Entonces, así, entonces yo era Caric, y era
un rol que no existe, que es una composición del clown, de mi propio clown. Entonces, bueno, cuando pude, si ella me daba el tono que estaba acostumbrada a escuchar de la otra actriz, de la puesta del 97, claro, no estábamos no estaba sabiendo captar el potencial de lo que tenía ahí presente, que no es ni mejor ni peor, claro, es otro. Es otro. Claro. Fue esa única vez, pues la verdad, por ejemplo, Campanella es el director más, él dice, yo hago microdirección. Y yo, la verdad es que nunca trabajé con un director que esté tan comprometido en la dirección actoral. Es perfecto. Todo lo que te dice es suma a tu composición, a crear, a que tenga como actriz, a tu imaginario, a que se despliegue. Karina me decía, observa tal locutora de la radio tal, pero es a las 7 de la mañana. Y yo, ¡ay, bueno! Porque los teatristas somos más noctámbulos. Entonces, bueno, no importa, hacía el esfuerzo y escuchaba y decía, esto quiere, esta sonoridad, ¿no? Porque en un momento ella locucionaba, ¿viste? En un momento y decía, tenía toda una forma de hablar como las locutoras de esa radio. Entonces tenía que acostumbrar el oído, ¿viste? Tenía que acostumbrar el oído a esa sonoridad. Era un momento que me hacía locucionar. El rol del personaje que interpretaba yo, no vivía locucionando. Alguna palabra le salía media locucionada, pero no, las locutoras no van por la vida, ¿viste? Locucionando. Alcanzame el escobillón, por favor, servime el arroz en el plato. Al marido no le va a decir así, ¿viste? Pero claro, bueno, claro. Pero bueno, la verdad es que tuve la gran buena fortuna, y espero que siga siendo así, de tener directores, por ejemplo, Ricky me ha dado rienda suelta, hace lo que quieras. Ya era poco más de decirle, bueno, dame un poco de bola, decime algo negativo, por favor, para ir para otro lado. Pero no, la verdad que tuve muy buena suerte, muy buena fortuna con los directores. Pero después se solucionó. Y además sí, y lo bueno es que vos pudiste charlar con ella y llegar a un acuerdo, claro. Claro, porque en un ensayo, sí, ahí en un ensayo le pude decir, yo no sé cómo responder a tu propuesta, no quiero entender. Y eran otros métodos, otras formas. No está mal que ella quería homenajear a Midón y reproducir como lo había plasmado él. Pero desde la actuación me parece que ahí ella tenía que valorar o que ver ese instrumento distinto, porque somos únicos e irreemplazables, quiero decir, no en el reemplazo, todos somos reemplazables a la hora de la actuación, pero hay una naturaleza que es única e irrepetible. No irrepetible, esa es la palabra. Seguro, sí, totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Karina. Karina, de mi parte, la última, si dejamos libre, ¿cómo fue la experiencia de Sweeney Todd con esa Mrs. Lovett terrible que hiciste? Terrible, Mrs. Lovett, terrible. Bueno, Mrs. Lovett, algo similar con Gilla, pero bueno, era otra cosa. Porque Mrs. Lovett, mira, te voy a contar varias cosas. Me documenté en todo, como rigurosa que soy, me documenté en todo. Hasta un documental de la BBC, no un documental, perdón, una serie de la BBC me llegó de un tipo de Mrs. Lovett. La película de Barton, todas las versiones de Patti LuPone, la de Angela Lansbury, todo lo que fui recopilando, encontrando, todo lo vi para no pegarme a nada, ¿sí? Lo vi para deconstruir, para absorber y hacer ese hermoso cóctel, ¿viste? Que va a terminar saliendo lo que intuitivamente yo siento que es Lovett. Pero el trabajo para mí central fue con la partitura de Sweeney Todd. Yo no tenía la voz de Mrs. Lovett hasta que no transité la voz hablada del rol. La voz hablada del rol
Y acá está la grandeza de este gran compositor que es Sondheim. En la partitura, una partitura complejísima, era mi primer trabajo con Alberto Favero, que después de pasar por Favero, yo fui absolutamente modificada, mi ser artista, realmente. La grandeza de Nacha, hay un gran porcentaje de Favero atrás. Favero. Eso debo destacar. Yo la admiro profundamente a Nacha, como artista del puestista de teatro musical, es de lo mejor que tenemos, Nacha Guevara. Intérprete también. Pero mucho tiene que ver Favero, ¿no? La sabiduría de Alberto. Y Alberto, que es un riguroso obsesivo, como lo es Julio Chávez, en la actuación con él hicimos, claro. Dirección de Pascus, en el Maipo, en el año 2010. El trabajo, para poder llegar a esa partitura, trabajé un año solo escuchando el material. Escuché todas las versiones durante un año, porque tuve la suerte de que me informaran de que se iba a hacer un año antes, porque a veces te sale un proyecto y dices, ya, tenemos que empezar a ensayar mañana. No, generalmente no pasa, pero digo, poco tiempo para cosas tan complejas como Sweeney Todd, que es como es una de las obras más operísticas del teatro musical, ¿no? De hecho hay una versión de ópera de Sweeney Todd, en ópera. Pero lo que es la partitura, solo la canción presentación del personaje de Mrs. Lovett, que es en contratiempo permanente y que tiene indicaciones en la partitura que tengo que aplastar una cucaracha al tiempo y que me tengo que sacar lo que te queda de la cucaracha a tiempo musical, que tenía relación absoluta con la coreometría que hablamos al comienzo. Era una cosa complejísima. Y la verdad que estuvimos 4 meses con Alberto. Generalmente te daban 2. Él me agarró y me dijo, nos juntamos 2 meses antes. Así que pude preparar durante 4 meses exhaustivamente una partitura que tendría que dedicarle, por más que la transité, el mismo tiempo, no tenés ventaja porque es muy compleja, sinceramente. Acéfala de entradas te cambia un 6x8, un 3x4, en compás al otro, es de un delirio y una grandiosidad, y es esa particularidad que tiene y estilo Sondheim único, que escuchás y decís Sondheim, Company, escuchás y decís Into the Woods, ¿no? Hay algo que es único y que tiene, ¿no? Y la dramaturgia de la partitura, a través, encontré los estados de Mrs. Lovett en la partitura, porque está tan bien compuesta, un compositor que entiende el corazón humano, lo siniestro y lo virtuoso y elevado. Entonces poder abordar, es un regalo de la vida, un material como el de Sondheim. Espero que me siga pasando o ya me doy por feliz con ese haber transitado. Porque realmente... Ella, más allá de todo lo siniestro, que a ella le propone esta idea de matar a la gente, hacerla picadillo, se enamora y le oculta todo a él, lo de la vagabunda y demás, por enamorada de él. Y bueno, y así termina, pobre Mrs. Lovett, adentro del horno. Claro. Sí, engaña y es engañada. Claro. Muere en su ley y con la misma moneda, porque prácticamente ella le omite la situación de la mendiga que estaba ahí, claro, y que era la mujer, sabía todo, y él, el gran sufrimiento de él era esa pérdida, ¿no? Y su niña que no puede recuperar, y la esposa que no pudo salvar, y termina haciendo justicia por mano propia, claro, y ella, sabiendo toda la verdad, es cómplice del mal. Por eso termina en el horno. Una escena hermosa también era. Una escena increíble, bailando y la tira, ¿no? O sea, pero realmente yo encontré el personaje a partir de la partitura, y encontré el comportamiento físico incluso a partir de la partitura. Un día me dice Favero, ¡ja, ja! Pareces una comadreja. Claro, porque además lleva ese pelo así característico,
que son esas dos colitas, que por algo son esas dos colitas, y tiene que ver con el estado de animalidad, ¿no? Y de la cosa rastrera, ¿no? De un animal de la noche que va, ataca a los pollos, roba ¿no? Los huevos, y tiene esa cosa rastrera, y fea, ¿no? Todo sin dientes, y decadente, sucia, y cocinando esos pasteles que seguramente antes de que sean rellenos de carne humana para desaparecer los cuerpos, los rellenaría con carne de gato, porque lo dice, lo da a entender. Sí, sí. Está todo, en la partitura, en el libro, o sea, está todo, más allá de las escenas habladas, uno tiene que prestar mucha atención a por qué este tono, por qué elige estas notas musicales, por qué elige este silencio en este momento. Como actor te tenés que dejar atravesar, como cantante te tenés que dejar atravesar por el estado que propone el autor, compositor, excelente letrista además, no solamente compositor musical, Sondheim, un grande, ¿no? En ese sentido, por eso es una eminencia, es un prócer en Estados Unidos. También tenía, como que era descongestionaba a través del humor lo terrible que venía pasando. Bueno, eso fue un pedido del director también, acentuar mucho más el rasgo humorístico. Claro. Acentuarlo un poco más de la obra original. Por ejemplo, en un momento surgió, y te cuento una anécdota, ¿no? Tenía que subir el juez a afeitarse, ¿no? Y estaba Mrs. Lovett en la punta de la escalera. Y en el ensayo, Martín O'Connor, que hacía el juez, no podía bajar yo y subir él. Teníamos que hacer algo. Entonces a mí se me ocurrió subirme a la baranda de la escalera y bajar por la baranda. Entonces caía y le hacía una reverencia. Eso no está en el libro, pero yo tenía que resolver porque teníamos que dinámicamente uno sube y otro baja, era tan estrecha que ahí se me ocurrió lo de la baranda, y Ricky se rió y dijo, bueno, hacer una reverencia como si fuera un, no sé, viste, un personaje como un rey, como si fuera un rey, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron surgiendo en los ensayos. Y el caminar de la comadreja, la forma también medio animalito, ¿no? Encorvada, eso también hace que tenga un rasgo de humor que lo hace una obra tan intensa y densa, un poco más llevadera, ¿no? Me acuerdo cuando le cantaba Junto al Mar, re enamorada, y el personaje de Chávez con esa cara, en serio. De póker. Sí. Esa cara de póker, claro, insensible, solo tiene la palabra venganza en su mente. Claro. Entonces, por más que ella soñara con él y le proponía, ya que estaban ganando muy buena plata con todas las empanaditas, bueno, los pastelitos, como dicen la cultura sajona, los pastelitos de carne humana, ¿no? Como estaban ganando mucha plata, ella le proponía, bueno, ¿qué hacemos con esta platita? Pero no había ninguna referencia era una impunidad, y ella soñaba, igual tenía su sueño, ¿no? Su sueño con él. Bueno, Humberto, le queda una pregunta y ya ahora te liberamos, Lina, para que no quede colgada. Si hay alguna, más allá de Humberto, otra pregunta, no hay ningún problema, y así no quede nadie dale. capaz con algo que quiere, que no se anime, que se anime. Internamente le pedí a Darío que me dé un ratito porque me quería sacar una duda. Literalmente le dije, me quiero sacar una duda. Sí. ¿Cómo estás diciendo que estás cantando arriba de métricas irregulares que te escribe en una partitura? ¿Qué formación musical tenés vos para cantar ahí arriba? Porque cantar un 4x4 canta cualquiera, pero ahí arriba es muy difícil. ¿Vos qué formación musical tenés del canto? Mira, yo en realidad vengo del teatro, del bel canto. Y con el maestro Alberto Favero, fue una experiencia de iniciación en un tipo de partitura complejísima, Humberto, complejísima. Yo te tiro así 3x8, pero había... yo no te puedo explicar lo que si vos ves la partitura. A mí Alberto Favero me dijo,
yo un día le digo, no puedo. ¿Vos creés que no podés? ¿Vos te pensás que yo puedo? Tenía lo que se llama la Biblia de la partitura, que era un libro así, fotocopiado, como lo escribió Sondheim, fotocopiado, con las indicaciones de Sondheim de puño y letra, fotocopiado, obviamente. Y hay momentos en que sinceramente era totalmente, había por ejemplo un dúo, el momento de la navaja, que saca la navaja y que se declara que va a vengarse, es un diálogo inconexo. Él decía, yo no te puedo decir técnicamente, Humberto, pero cantaba una cosa, Sweeney Todd, y Mrs. Lovett hacía un contracanto. Yo no te puedo explicar, todo coincidía, porque es matemática la música, pero teníamos que tener un nivel de concentración que teníamos que ensayar antes de cada función. Por lo menos ese tema, por lo menos el tema del final, que era otra locura. Yo te digo, no experimenté algo tan complejo, pero así como nos fue realmente complicadísimo para sacar adelante, al maestro Alberto Favero, que desde los 3 años que está en un conservatorio, porque los padres eran los maestros de un conservatorio en La Plata, y él tenía 3 años y tiene oído absoluto, el maestro Alberto Favero, fue realmente el proceso de Sweeney Todd en el estudio solo de la partitura, una de las cosas más difíciles que me tocó en la vida, pero de artística. La pregunta se da porque realmente para cantar arriba de esas partituras hay que tener una formación musical, al margen del canto, o sea, algún instrumento o algo para interpretar, porque es muy complicado. Arriba un 4x4 canta cualquiera y puede cantar muy bien, pero cuando te empiezan a mover la métrica, te cruzás y se arma un pelote de la puta madre. Pero te digo, yo tuve una suerte de oro, porque Alberto Favero fue el que me forjó para poder interpretar ese material. No hubiera sido, no sé si con otro director con la paciencia de Alberto y con la visión, porque me dijo, ensayemos 4 meses mínimo, me dijo. Y ya 1 año antes me dijo, empecé a escucharlo, empecé a escuchar, y me mandó el primer tema lento, me lo grabó lento. Hey, quieto ahí, qué buen susto. Es como para bam, para 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 bam, para bam, para 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 bam, para 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 bam, para 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 y de repente volvía, hey, tararín, para para, no me acuerdo la letra ahora, pero pero yo para cerrar y no entretenerte demasiado, el talento de Favero, lo estás diciendo vos y lo conocemos todos, es un genio. Pero te tengo que felicitar porque para interpretar eso, vos también lo sos. O sea, es increíble lo que estás haciendo. Mira, yo te digo, me ayudó mucho haber estudiado bel canto, como te comenté. Tuve un maestro que me dio una técnica de base. Ahora yo entreno con otro maestro, que la verdad viene más de la técnica de Susana Rossi. La verdad también es bel canto. Y yo siento que, qué lástima que, o sea, siento que la voz hoy la tengo mucho mejor para interpretar el rol de Mrs. Lovett, por una cuestión también de madurez, y de similitud a la edad de la Mrs. Lovett, ¿viste? Siento eso, pero bueno, por algo tenía que hacer cuando tenía 45. Pero es más cincuentona para mí, ¿viste? Y tenés otra situación en las hormonas, ¿viste? Son otros cambios, y eso también hubiera servido. Yo me siento más, fue un proceso muy duro, pero yo no conozco otra palabra más que el trabajar, ¿viste? Y ensayar en casa, y al otro día cuando iba con Alberto, bueno, esto no lo ensayaste, tiene que estar más, pulí acá. La verdad que tuve un maestro de oro en ese proceso, el que me acompañó en la obra de Judy Garland, que con 3 músicos hizo una maravilla, porque no había más plata. No podíamos producirla al final del Arco Iris. No teníamos productor, no nos daba nadie bola. No, Karina acá no es mediática, Karina acá no la conocen de la tele, Karina acá sí que, bueno, uno
que se compadeció, que es Faroni, que lo conocía el contacto de Ricky Pascus, se dignó a decir, bueno, pero olvídense, 16 músicos, si en 2014 era imposible, imagínate, Alberto, él es primero una orquesta tocando, Alberto es una orquesta tocando el piano solo, tenemos una versión de, a ver, ahí se me escucha, me sale un cartelito como que no se oye bien. Se te escucha. Hicimos una versión de un medley, que es como un popurrí de Eva, del musical Eva, que está en YouTube, que son 3 temas en uno. Y los arreglos, cómo toca Alberto, es una orquesta. Tiene una sensibilidad, y los arreglos que hizo para Judy, de jazz, algunos estándares de jazz, con 3 músicos, es algo... Está también en YouTube. Y hoy estoy como promocionando. Pero no, lo cuento porque estamos hablando justo de estas obras, ¿viste? Así que bueno, les pueden llegar a entender más esta charla en algunos aspectos, ¿no? De lo que estamos transmitiendo, ¿no? Bueno, te agradezco y te felicito por tu capacidad musical, porque es impresionante lo que haces. Gracias. Bueno, gracias a vos. Yo le agradezco a mis viejos que me mandaron al Collegium Musicum cuando era muy chiquita. Y eso ayudó, porque a los 4 o 5 años estar conectando, aunque sea con la flauta dulce, te ayuda muchísimo. Tener padres, yo la verdad que tuve una gran buena fortuna, que amaran tanto la música, mis viejos. Mi papá le encantaba el musical, las películas, a mi mamá también. Mamá era más de la zarzuela y del tango, mi papá era más del jazz y del rock, entonces estábamos muy con la música en casa, en el aire, todo el tiempo, y eso, te digo, Humberto, me ayudó muchísimo eso, esa musicalidad. Claro. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por favor. Karina, dejamos libre agradecerte esta clase de teatro que nos has dado, la verdad, y agradecerte la disposición desde que nos empezamos a mensajear hasta que coordinamos la fecha. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tus experiencias, la verdad que un placer. No lo hice antes porque tenía la perrita muy enferma, no es que esté bárbara, ahora tiene 18 años, pero está con pañales, está incontinente, está senil, pero en el momento que me habías llamado, justo estábamos en un momento de que no le acertaban la medicación. Así que ahora está todo más armonizado y por eso este encuentro fue tan valioso, porque cuando las condiciones acompañan también uno puede dar más lo mejor de sí mismo, de sí misma. Karina, un abrazo muy grande, esperamos volver a disfrutarte muy pronto en un escenario porque siempre es un placer verte. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Si quedó alguna preguntita pendiente, me mandás por mail y respondemos, con mucho gusto. Dale. Quería compartirles una sola cosita. Yo en la cuarentena me dediqué a hacer audiovisual, ¿viste? Estoy haciendo un personaje en Instagram muy positivo, se llama Romina Buena Espina, que tiene la línea de lo de Nini Marshall, que fue para mí una escuela, ¿no? Y también dirigí por primera vez en mi vida un videoclip de mi pareja, que es cantante, y bueno, que está en YouTube. Así que si me permitís, Darío, te voy a mandar el link para compartirlo con todos. Así conocen, bueno, una faceta mía en el audiovisual y de mi pareja que bueno, que es una maravillosa artista. Muy una completa. Grosa, la bien Cabaret es otra genia. Muchas gracias, así que después te lo paso. Dale. Un abrazo grande para vos, un saludo muy grande a Cintia y hasta la próxima, Karina. Gracias a todos y cualquier cosita me escriben. ¿Cómo no? Un beso grande. Chao. Gracias. Chao.